Hola, buenas noches, ¿cómo están? Como lunes, matiné, vermú y noche, en noticias, informando, desinformando, y a esta hora de la noche, cuando ya son las 22 horas 25 minutos, nos atrasamos un poco porque ahí solucionando unos problemas, volvemos con esta locura que hemos querido hacer en tiempos de pandemia, 40 días, 40 noches, esta cuarentena al estilo primitivos que hacemos con los panelistas, o el panelista que nos va quedando, que es Pedro Brand, a quien vamos a saludar en un minuto más, porque está, como saben ustedes, pide permiso al panteonero para participar de este programa. Acá las visiones son variadas, los temas son muchos, pero queremos saber de primera fuente cómo está el tema de muchos desarrollos del ámbito productivo, del ámbito intelectual en la región de Los Ríos y en el país respecto a este tema de la pandemia y la nueva normalidad que nos toca ver. Un tema que ha sido un foco del quehacer intelectual en el país, que ha sido golpeado fuertemente, es la cultura. La cultura, la música, la cultura en su más amplio sentido, digamos, ¿no? Para saber cómo está eso, cómo se han adecuado al tema del quehacer cultural. Queremos ver qué es lo que pasa con los músicos, la música, el rock en particular en la región de Los Ríos. ¿Qué pasa con el séptimo arte en la región de Los Ríos, donde tenemos un festival de cine que claramente está dentro de los mejores del país y internacionalizándose muy fuerte? Pero ¿cómo ha estado ese desarrollo? ¿Se ha frenado, ha parado, se ha mantenido? Para ello es que hoy día vamos a conversar con dos amigos. Estamos en espera de un tercero, pero dentro de esta reinventarse también está en un nuevo emprendimiento, así que es probable que no sé si se alcanza a conectar. Pero por mientras, vamos a hablar de cine, música, cultura, locura, lujuria, amor y pasión en tiempos de pandemia. Con nuestros amigos estamos con Fernando Lataste y Rudy Matus, quienes están hoy día con nosotros, a quienes saludamos. Muchas gracias por estar, y por supuesto también a Pedro. Aquí está, el panteonero lo dejó pasar. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en esta locura que hacemos los días lunes y viernes, Rudy, Fernando y por supuesto Pedro. Pero a ver, yo quiero que se hagan una autopresentación, porque son bastante rimbombantes su presentación, su participación en estas diferentes actividades del país. Fernando Lataste, muchas gracias por estar con nosotros, hombre del cine, e insisto, yo no me atrevo a hacer esa presentación con tan rimbombante título, así que se pido que seamos autoservicio y haga una autopresentación. Buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? Hola, Freddy, muchas gracias por invitarnos. Buenas noches, al contrario. Pedro, buenas noches, Rudy. Bueno, yo vine a trabajar hace 20 años ya acá a Valdivia. Tengo 2 hijos valdivianos. Creo que ya tendría algún mérito como para decirme valdiviano. Es difícil decirse valdiviano. Uno muchas veces en Valdivia pasa mucho tiempo y todavía no te consideran de acá. Hay un poco de egoísmo todavía con el tema de la nacionalidad valdiviana, ¿no? Sí, son bastante chauvinistas. Ahora yo cada vez somos, digamos, porque cada vez me siento más valdiviano. Es que si cada vez ya te estás restando, entonces ya no te consideramos valdiviano. Oye, pero Fernando, antes de todo, tu rimbombante presentación, tu cargo. Bueno, yo soy el secretario ejecutivo del Centro Cultural de Promoción Cinematográfica de Valdivia. Eterno nombre. No, decía yo, que es el organismo muy rimbombante, que produce el Festival de Cine. Además, por favor, de nuevo, sin interrupción, de nuevo, por favor, toda la rimbombancia. Secretario ejecutivo del Centro Cultural de Promoción Cinematográfica de Valdivia. ¿Qué te parece? Ahí quedé. Muchas gracias. Ahí está la presentación. Después vamos a ir viendo ese tema de qué tan valdiviano eres, qué tan valdiviano te consideras o qué tan valdiviano te vamos a considerar. Y por supuesto, la otra presentación, don Rudy Matus, otro hombre rimbombante de presentación, ¿no? Bueno, puede ser. Bueno, yo actualmente soy el secretario de la Asociación de Músicos Rock Valdivia, ¿no? Que es una de las organizaciones de músicos más antiguas, vigentes de este chilito lindo.
de este chilito lindo, largo, angosto, poco solidario a veces, pero bueno, ahí estamos. Vamos a conversar largamente con Rudy porque algo tiene que ver, algo tiene que decir lo que pasa con el rock, con esta agrupación en Valdivia después de todo este chiste en el que nos han metido. Pero antes de comenzar la conversación, vamos a saludar a Pedro, que hay que hacerlo rápido, porque lo decíamos, Pedro y lo asume de buena manera. No sé en cuál de todos sus domicilios se encuentra esta vez arrancando el panteonero, que lo deja dar una explicación. Pero antes de Pedro, porque ya sé que siempre se me olvida, recordarles, amigos, que estamos en las pantallas de Canal Primitivos, señal 53 estándar, 831 HD, no se los recomiendo. Dejémoslo en estándar nomás, señal estándar. Desde Rancagua hasta Coyhaique vamos por la señal de Canal Primitivos. Nuestras redes sociales, YouTube y Facebook, Primitivos Valdivia, que estamos para todo el país. Y por supuesto, por el 98.9 FM en Valdivia y la costa valdiviana, Radio Regional. Y su también plataforma digital, radioregional.cl. Ahí sí, ahí Pedro. Antes que te enojes, ya está hecha la presentación. ¿Cómo estamos, Pedro? Hablar un hombre de radio, hablar con Freddy, un hombre músico y un cinéfilo. Sí. ¿Otra vez, Freddy? ¿Otra vez qué? ¿Estás en la pantalla? Hoy día torturamos a la gente, matiné, vermú y noche. Circo Chamorro, cobro la entrada, hago la presentación y hago el acto más peligroso. Yo soy equilibrista, triple salto mortal sin malla protectora. Oye, no, pero digamos que oportuno además, porque justo cuando se prohibió las retransmisiones del Chavo del 8, bueno, ahora nosotros tenemos en Primitivo a Freddy, mañana, tarde y noche. Vamos a retransmitirlo. ¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes, buenas noches ya. Hola. Partimos con mangazo al tiro, ¿eh? Grata reunión con este tema, que claramente es un tema que nos atrae, que además, obviamente, nos permite hablar de algo en el que nos movemos, ¿cierto? La cultura, el arte, la música, el cine, y por lo tanto de esta conversación de 40 días, 40 noches, esta locura de cuarentena al estilo Primitivo, podamos conocer más de esta actividad en la región de Los Ríos en particular, pero también en cuanto más esta pandemia o esta situación que vive el país y la región de Los Ríos, que de hecho está más avanzada que otras, les ha perjudicado o les ha favorecido, porque hay actividades que claramente esto les favorece. Por ejemplo, para ya partir conversando, a un músico, a un compositor, obviamente que esta cuarentena lo transforma en más fecundo, mayor creatividad, mayor tiempo, mayor espacio, y yo creo que en el caso del cine, parecido con los guionistas, y se me ocurre, más allá obviamente de lo que significa no estar en la actividad. Ahí está lanzado entonces, Pedro tiró el primer dardo, el primer cañonazo, que no sea de museo, espero, ¿no? Que dispare de manera efectiva. Rudy, Fernando, aquí el tema, no hay un pauteo, no hay un orden, está pensado. Quien quiera dar su opinión, por favor, comencemos. Bueno, con respecto al cine, el cine, bueno, finalmente es un arte que pasa por muchas cadenas para poder producir y finalmente rentabilizar y convertir esto en una industria finalmente. Y hay dos partes de la cadena que están inmovilizadas, ¿no? Que es el tema de las salas de cine. Por lo tanto, toda la distribución de las películas en el planeta está muy complicada. Si uno mira los lugares en los cuales hay mayor peligro de contagio, las salas de cine son uno de los lugares que están arriba. Mucha gente junta en un lugar cerrado mucho rato. Y por otro lado está el tema de la producción, ¿no? Todos esos contenidos significa que han ocurrido rodajes, que han estado en locaciones, qué sé yo, y todo eso, por efectos del coronavirus, también está parado. Entonces son dos partes de la cadena de cómo se estructura esta industria que la ha impactado muy fuertemente.
hay países donde las industrias de esta industria es más desarrollada y seguramente les va a costar menos poder salir adelante cuando se pueda trabajar, y quizás nunca vamos a volver a trabajar mientras no haya una cura para el coronavirus como antes, ¿no? Pero con protocolos hay más herramientas, más posibilidades de generar películas en el futuro, pero hay otros cines, ¿no? Como el chileno, como el latinoamericano, el cine de autor, cines más frágiles, países en los cuales la industria audiovisual es más frágil, que les va a costar mucho más recuperarse y bueno, esa es la situación. Como mucha gente del sector de la cultura, digamos, donde distintas partes de la cadena de valor de lo que hacían, o porque no se puede tocar en hacer conciertos, ni en los bares no están funcionando, no se puede tocar en la calle, no sé, en distintos lados, finalmente han visto muy complicada la forma no solamente de exhibir, sino también y sobre todo de producir su actividad artística. Ahí está, claro. El tema. Y en el tema de los músicos, la agrupación de músicos de rock de Valdivia, Rudy. El tema general en la música no es mayormente distinto que la realidad del cine, y también obedece a lo que explica muy bien Fernando, que es la realidad también que se vive en un sector, en una población latina y específicamente en Chile, donde la actividad artística en general no es considerada un trabajo por las leyes, no hay resguardo social. Entonces ahí entramos ya en una materia bastante más profunda y que acentúa mucho más esta crisis. Como eslogan en todas partes ya se visualiza que uno de los sectores que primero cayó, de sectores económicos, es la cultura en general, y seguramente va a ser el último sector que se va a levantar también. Entonces eso arroja una realidad bastante potente y concreta. Y en específico en la música también obedece lo mismo. Se escucha mucho hablar desde hace años que esta industria, para algunos muy buena industria, para otros seguramente la detestan, que la utilicen como nombre industria de la música, ya había cambiado fuertemente su forma de accionar, y eso se había reflejado en el aumento explosivo de los últimos 10 años de los shows en vivo, de los cuales Chile también se incluyó en este circuito mundial, en que artistas que por muchos años dejaron de presentarse en conciertos masivos y giras masivas, empezaron de nuevo, tuvieron que hacer eso, porque ya el sistema antiguo de distribución de la música físico ya no existe. Entonces los discos quizás ya no les pertenecen a ellos, y hay todo un problema corporativo, y particularmente en Chile llegaron todos estos festivales grandes. Y uno podría decir, bueno, ¿qué tiene que ver la música chilena en sí? Tiene que ver mucho con el sector de la industria, porque es la cantidad de trabajo que hay detrás de montar esos grandes espectáculos es gigantesca. El trabajo directo e indirecto. Y finalmente quizás el artista como tal sí va quedando mucho más atrás. Y bueno, la metodología es nueva. Entonces, ante este problema de que no se puede ni siquiera presentarse en vivo, en directo, no hay corte de ticket, presenta un nuevo escenario que, claro, lo trata de paliar la tecnología, pero también nos encontramos con un problema: quizás los estudios de grabación no están funcionando, entonces hay que readecuar todo también, cómo hacer la captura de este trabajo, la fijación de esta obra. Y también nos metemos en un problema gravísimo, que es los derechos. Al no ser considerado no ser reconocido como un trabajo formal, tampoco hay legislación concreta para resguardar estos derechos: derecho a imagen, derecho a disponibilidad, derecho autoral. Entonces, claro, podamos hacer muchos streaming, y eso le pasa también al audiovisual, ¿no? Que hace un par de años ya empezaron a regular un poco eso, qué pasa con las repeticiones de obras, las exhibiciones. Al menos eso medianamente hay una regulación, seguramente algunos no todos la cumplen, pero en la música eso está bastante. Los grandes festivales están haciendo repeticiones de música y no se sabe qué derechos finalmente. Europa sí está avanzado, pero Sudamérica no, Chile menos. Entonces igual es complejo. En ese sentido, Rudy, te voy a hacer una consulta. Tú lo dijiste muy bien.
un tema que también me imagino bastante similar en el tema del cine. Tú decías, es una industria, hablemos en el buen sentido de la palabra industria, no esta industria chacal que tenemos. Antes de la pregunta, el hombre que nos faltaba, pues, Rodrigo Piña, ahí está, bienvenido, hombre también ligado a la música, a esta vida sacrificada, vida nocturna, que sabe nuestro amigo del cine, nuestro amigo de la música también. Bienvenido, Rodrigo, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros, aceptar conversar sobre este tema de música, la cultura que tan golpeada está en este periodo de pandemia. Hola, buenas noches. Me conecté un poco tarde, pero más vale conectarse. Es tarde, pero... Bien, ¿cómo no te escuché recién? Sí, no, es que estábamos conversando recién, partimos la conversación, pero te partimos un poco más tarde, por supuesto, esperándote, nada más que por eso partimos más tarde. Rudy y Fernando dijeron no partimos si no está Piña, así que le hicimos caso al hombre. Así que ver eso, estamos recién conversando, cada uno hizo una introducción del tema, Rudy el tema del tema de los artistas, por supuesto Fernando el tema de la música. Y tú también, hombre ligado a la música, a los locales donde también tienen postura los artistas. Y en torno a eso iba la pregunta que se la decía a Rudy, por supuesto también es replicable a Fernando y a ti, cuando Rudy hablaba de que, a ver, esta es una industria, el tema de la música, bien visto, si es que se puede utilizar bien el tema de industria, no como las grandes pirañas que son, pero desde ese punto de vista, le preguntaba a Rudy, te pregunto a ti también y a Fernando, ¿no da un poco de rabia, impotencia, dan ganas de mandar toda la cresta a veces cuando ven que ustedes, en cada uno de sus rubros, cine, música, todo, generan mucho trabajo? Hay mucha gente, claro, lamentablemente son a veces trabajos informales, generan muchos puestos laborales, sonidistas, todo lo que no les voy a explicar a ustedes en qué va eso, pero da rabia. ¿Qué piensan ustedes cuando ven que es el primer rubro en que caen, en que se recortan los presupuestos, en que caen las ayudas, en que no hay ayudas, definitivamente? No hay ayudas, y lo decía también Rudy, que es muy probable que sea el último sector de nuestra sociedad en que vaya a recibir ayuda o se pueda levantar. Ahí está la pregunta planteada, sí, Rodrigo, Fernando, bueno, Rudy, cualquiera. En el fondo así no te equivocas, porque yo creo que, claro, los músicos y locales como el mío en recibir ayuda, prácticamente estamos como en un mar de nadie, no pertenecemos a ninguna área. El Ministerio de Cultura nos ha habido muy potente. Habían unos fondos, por ejemplo, un fondo de emergencia, de apoyo a espacios culturales, que se creó para ir en apoyo de todos estos espacios, música, cine, los teatros, lo que sea, para tratar de salvarlos, porque el arriendo es la parte que más difícil es tratar de aguantar. Pero ese es un fondo que se postuló hace 3 meses. Se supone que deberían haber dado algún resultado y todavía no pasa nada, por ponerte un ejemplo nomás. Por solo ponerte un ejemplo. Están todos los locales abiertos, tú vas a los supermercados, tú vas a una farmacia, hay gente, yo no sé por qué le echa la culpa a los restaurantes, por ejemplo, que los tienen cerrados con un 25% de aforo, que con un 25% no hacen nada. ¿Aló? Sí, sí, efectivamente, 25% no hacen nada, definitivamente. Bueno, o sea, pero antes el 80% de los restaurantes prefieren tener cerrado. Y nosotros, por ejemplo, yo que estoy en la música, yo ahora, este último mes tomé ya una decisión que voy a tener que reinventarme con el espacio que tengo. El próximo mes me voy a lanzar estoy abriendo un nuevo giro, voy a tener que hacer un restaurante ahí en el primer salón para poder abrir. Si no nos dejan abrir con el giro de pub, discoteca, lo que tenemos nosotros, no nos dejan abrir. Así es que vamos a tener que reinventarnos, o si no, lo único que nos queda es cerrar. Y lamentablemente espacios como el mío, como de otros compañeros también que hacen música en vivo, que llevamos muchos años en esto, por lo menos 10 años, con música en vivo todos los fines de semana, dándole trabajo a músicos, como decías tú, a sonidistas, a DJ. No solo eso, hemos tenido teatro, humoristas, un montón de cosas. Votar estos proyectos
así por la nada, así de la nada, sin que sea culpa de uno, porque esto es una pandemia, esto le afecta al que me arrienda, yo el que arriendo, a la gente que le damos trabajo, y tratamos, yo por ejemplo, yo estoy tratando de aguantar y veo a mis colegas también tratando de aguantar hasta el final, a costa de endeudamiento, a costa de temas personales también, estrés, porque en el fondo todavía esto se veía como un tema de 2-3 meses, llevamos 5 meses y todavía no hay nada claro. Se supone que esto debería terminar con el tema de la vacuna, no sabemos cuándo hay vacuna, hay una nueva instancia, un nuevo proceso llamado paso a paso que no sabemos cómo va a andar, si la gente se va a comportar bien, si todas estas nuevas reglas, nuevos protocolos van a funcionar. Es todo una nebulosa y en el fondo nosotros estamos yendo para adelante, pase lo que pase, para ver si podemos salvar de una u otra forma y mantener nuestros espacios, que el mío, por ejemplo, que es música, más que un negocio, es una pasión. Tener música en vivo es súper difícil. Si no, dígale, porque hay tan pocos espacios que hacen música en vivo en las ciudades. Si fuera un negocio, estarían todos haciendo música en vivo, en realidad. Y aquí estamos. Yo creo que, claro, somos los últimos en recibir ayuda y lamentablemente tenemos que esperar a costa de nuestro propio sacrificio y gastos personales, a ver si podemos salvar nuestros propios locales. Claro, en ese mismo sentido, te agradecemos la intervención, vamos a seguir conversando, pero en ese mismo sentido, la misma pregunta para Fernando, para Rudy, quien quiere opinar respecto a este tema, de que a mí me parece insólito, porque voy a insistir, aquí hay una pequeña diferencia de otros programas que uno puede dar su opinión personal, aunque muchos después se la pueden pasar por el traste, pero da lo mismo, uno por lo menos puede dar su opinión. Pero en ese sentido, porque muchos a veces usan el tema de la cultura, el tema del cine, la música, las agrupaciones de rock, de canto, para llenarse la boca, donde estamos trabajando con ustedes, estamos viendo de qué manera llegar más recursos, vamos a ampliar la cartera de oferta y la primera cartera que recibe recortes es justamente de cultura. Entonces, desde ese punto de vista les vuelvo a preguntar lo mismo, de qué manera se sienten como partes activas, porque ustedes no es que estén haciendo como por hinchar, por juguetear un rato el tema de la cultura, la música, el cine. Ustedes son parte activa de un proceso que al menos en Valdivia es muy respetable. Fernando, Rudy, me faltan sus opiniones. Sí, yo creo más bien que esto es una cosa que no es solo del cine, no es solo de la música o de los espacios culturales, la cultura en general en este país tienen una mirada como que es solamente un adorno, digamos, que es solo entretención, no se ve la dimensión que puede tener la cultura en el ámbito de la educación, del desarrollo de las artes. En un mundo globalizado, la cultura es lo que te hace ser el que eres, por lo tanto, si no tienes desarrollada tu cultura, si no riegas esa planta, en el fondo pierdes identidad y dejas de ser alguien en esta nueva tipo de sociedad que estamos construyendo y finalmente claro, caemos como en un caché, ¿no? En un cliché, quiero decir. La pandemia evidenció un problema que venía de mucho antes, digamos, ¿eh? Los fondos de Corfo, por ejemplo, han ido disminuyendo paulatinamente en el audiovisual. Los fondos del Consejo Nacional de Televisión, hace ya 3 o 4 años en que han bajado hasta un 25% de los fondos que eran. Los fondos de cultura lo mismo ahora. Los primeros fondos a los cuales se echaron mano para poder enfrentar la pandemia fueron los fondos de cultura, y esto además lo chequeé con otros gestores culturales de otras regiones. Entonces, en el fondo lo que pasa es que, claro, somos uno de los sectores bien perjudicados, no diría más, porque efectivamente hay muchos sectores muy perjudicados. El turismo, que decir, es otro sector que también lo está pasando pésimo, y aquí en Valdivia es importante. Pero nosotros, claro, tenemos este problema porque es una situación que viene de antes. Si este país realmente, y sobre todo en este proceso constituyente que viene, no se incorpora seriamente el tema de la cultura y el rol que puede tener el desarrollo del país,
bueno, vamos a perder una gran oportunidad. Hay ejemplos muy cerca, digamos, Colombia vivió un proceso constituyente hace poco y hizo unos cambios en que realmente, por lo menos en el ámbito de la música, del diseño de vestuario y del cine, ha tenido avances increíbles. Entonces, creo que en el fondo es pega, por supuesto, de la institucionalidad, de las autoridades políticas, de las personas que elegimos, pero sobre todo de todos los que trabajamos en el ecosistema de la cultura, intentar de que efectivamente este proceso constituyente que viene nos pille con buenas ideas y buenas propuestas para efectivamente poder cambiar un problema de fondo que tenemos. Sin duda. ¿Qué más te puedo aportar al respecto de eso? Bueno, con Fernando siempre hemos estado hace ya años participando en un montón de mesas sectoriales, entre comillas, asesorando incluso hasta la misma gente de Cercotec, de Corfo. Siempre cuando hay estos planes pilotos en la región de los ríos, generalmente convocan a los mismos y esperan de que uno les dé otra respuesta. Y finalmente con los años, no sé, pues 15 años en lo mismo, tus respuestas siempre van a ser quizás contrarias a lo que ellos esperan. Ellos esperan que les digan sí, con este nuevo fondo nosotros estamos bien. Y cada vez se acentúan más las diferencias y estas brechas, como le gusta llamar a la institucionalidad económica, ¿no? Básicamente, hablaba Fernando del turismo, yo también, bueno, me vincula todo el mundo con la música hace más de 20 años, pero yo también, mi otro sector, que en el fondo quizás el que más sobrevivo, es el restaurante, la gastronomía y el turismo. Entonces, en realidad estoy mal por lado y lado. Muy vuelto por un lado, estoy cagado. Bueno, la mayoría de que no sé, mi papá eran los dueños del restaurante Roma, un clásico de la bohemia valdiviana. Entonces, ya hace años ya estoy con mi mamá solamente con otro restaurante en el borde de la costanera fluvial. Y claro, la música yo es lo que desarrollé de forma personal, lo otro es casi heredado, me metieron en esa máquina y obviamente la conozco bien y nací ahí. Pero claro, estoy por lado y lado, me he vuelto por un lado, estoy cagado, por el otro lado, está igual. Pero básicamente, como estamos hablando más de cultura, es eso, insistimos, es la no consideración de un montón de elementos que hay que ver. El proceso constituyente de Colombia es un ejemplo, pero clarísimo. O sea, cómo se ha desarrollado la cantidad de capital. Porque no significa que te vaya a echar plata a un saco roto, sino se trata ahí de solamente darle dinero al artista para que llene su carro cuando va al supermercado. No es eso. Es todo lo que generas con eso. Formal e informalmente, la actividad cultural chilena tiene indicadores de que el aporte al Producto Interno Bruto del país es bastante más que a otros sectores que son formalmente establecidos. De hecho, ya hay un sistema de medición, lo mismo el Festival de Cine, se hicieron las mediciones con cada dólar, para tener una estadística un poco más comparativa internacional, cada dólar invertido arroja una cierta cantidad de dólar retribuido a la ciudad. Conferencia grande como Fluvial, bueno, Fernando tiene los datos mucho más concretos. O sea, existe esta medición, así todo, entendiendo de que hay harta informalidad entre medio. En la economía circulante, cuando se hizo Fluvial, los 3 fluviales de acá, yo lo veo también porque soy parte de un restaurante, soy parte de Fluvial y soy parte de los restaurantes. A mí esa pura semana de Fluvial me sube las ventas espectacularmente, y no solamente mi restaurante, sino que a todos los restaurantes, claro. El mercado. A mí también, po. A mí como local, para Fluvial, se ve un flujo de gente extra a la que siempre está aquí los fines de semana en Valdivia, y a todos nos sube las ventas, andamos bien. Hay momentos que nos va mal, pero esos momentos que te va bien, cuando hay un flujo, cosas como Fluvial, como Festival de Cine, te sube el ánimo de nuevo y te dan ganas de seguir en esta máquina que es, en mi caso, la música, la cultura, el cine. Le hace bien este tipo de eventos a la ciudad. Deberían haber más, pero como siempre en la cultura, los artistas tienen que concursar por fondos. Y ahí tienen que pelear entre ellos. Convengamos que además concursáis por fondos que
no siempre, digamos, son tan democráticos y tan justos de acceder. Yo quisiera hacer... Salga de ahí, Freddy. ¿Ah? Salga de ahí, Freddy. Maldita sea, ¿por qué me censuran? Oye, ¿quieres hacer otra? Ya, vamos a ir de ahí. Oye, porque vienen otros fondos. Ah, maldita sea, ya perdimos esos fondos, ya si no tenemos nada, ni una más que hacer. Ya. Voy a salir de ahí, pero voy a volver ahí mismo, Pedro. Si yo soy Jalisco Zapata, si no gana empata. Pero una reflexión de lo que decía Rudy, porque el hombre está el tema gastronómico, el tema música. O sea, ¿tú eres un palo gallinero reversible? Claro. Para el lado que lo igual te has cagado. Sí. No, con Rudy hacemos siempre, mira, si esto es circular. No sé, yo traigo un artista, hablo con Rudy me hace un menú más barato y los llevo a comer allá. Y lo hemos hecho un montón de veces. No sé, yo también cuando hago mis producciones, porque yo no trabajo de noche en el restaurante, entonces tengo que buscar otro restaurante y ahí está la Última Frontera o el Hausmann. Pero también bueno, el servicio una mano a la otra y las dos la cara, por supuesto. Claro. Pero claro, solamente por eso es que se habla de un ecosistema, ¿no? De un ecosistema donde hay artistas, donde hay locales, donde hay empresarios, donde hay prestadores de servicios, donde hay equipamiento técnico. Es mucha la gente de la cadena. Oye, Fernando... Pero me quedó una duda. Sí, Pedro, adelante. No, es que me quedó una duda. Los escuché las dos vueltas, silencio. ¿Existe o no existe? Voy a hablar de la región de los ríos, no voy a meter más allá, porque ¿existe o no existe la industria de la música y del cine en Valdivia como tal? Porque pareciera ser que todo se basa en fondos concursables, pero como industria, como negocio, como manteniendo un nivel mínimo de digamos, inversión-retorno. ¿Existe acá o no? En casi ningún país que tenga una industria desarrollada, por lo menos en el caso del cine, es posible que el solo corte de boleto, por así decirlo, o la venta de señal abierta a un canal de televisión financie la industria. Somos un mercado muy chico y por lo tanto las películas chilenas, para poder efectivamente convertirse en un negocio, tienen que ir a buscar públicos afuera. En general, este último tiempo nos ha ido bastante bien. O sea, sí, son pocos los países latinoamericanos, por ejemplo, que han ganado 2 Óscares o que han ganado premios en Berlín, qué sé yo. Pero es un proceso, yo te diría. Cuando terminó la dictadura en Chile no se hacían películas prácticamente. Hoy día estamos haciendo alrededor de 30, 40 películas al año. Y bueno, ser insistente en eso es lo que finalmente nos va a llevar efectivamente a desarrollar la industria. Pero se hacían buenos montajes. Y a mí Pedro me dice que no me metan en camisa 11 varas si no me alcanza para la manga. Ya, así, con eso nos vamos. Pero de esos montajes se aprendió algo, supongo, ¿no? Desde el punto de vista del cine hablando. Evidentemente el cine chileno tiene ahí una tarea grande a propósito de lo que dice Pedro, digamos. Efectivamente tiene que ser mucho más seductor, por así decirlo, con el público nacional. Hablaba con un amigo que es el gerente de las salas comerciales hace un tiempo atrás, y las 20 películas chilenas que se estrenaron el año pasado, 11 no llevaron más de 1000 personas. Entonces es realmente un indicador fatal. Y bueno, ahora, en cuanto a la región, efectivamente esta región comparativamente con otras regiones tiene mucha más producción. Aquí se han hecho series que han llegado a la televisión abierta. Cuando yo llegué había, no sé, 2 productoras, hoy día hay alrededor de 30, 40 productoras en la región. Efectivamente es un sector que le falta mucho por mejorar, por consolidarse, por madurar, pero se ha logrado, comparativamente con otras regiones, lograr avances importantes. Yo diría que después de Santiago y Valparaíso, de todas maneras, Los Ríos en materia audiovisual y muy parecido a Valparaíso, digamos, en relación a la cantidad de producción que se hace en el territorio. Fernando, y en este sentido, ya sabemos el análisis que nos ha hecho Rudy, que ha hecho Rodrigo. Por supuesto, vamos a ahondar más en eso, vamos a ver otros temas. ¿Cómo ustedes se han adecuado en el punto de vista de
esta corporación, de agrupación de la promoción cinematográfica de Valdivia, que Del Centro Cultural, sí. el Centro Cultural, que es un nombre bastante rimbombante, con una industria que no es para nada barata. Digámosle CPCB. La Okay. sigla. Bueno, mira, nosotros cuando empezó esto en marzo, empezamos a pensar, sobre todo pensando en el festival, porque nosotros tenemos una programación anual que rápidamente la trasladamos a lo remoto en la medida que se fueron cerrando las escuelas, no se podían hacer actividades en salas o al aire libre, etcétera. Entonces creamos una plataforma que se llama Play.fic Valdivia, en donde trasladamos todo lo que hacíamos de llevar películas a comunas, a escuelas, qué sé yo, lo empezamos a hacer online con esa plataforma. Y en cuanto al festival, bueno, empezamos a pensar cómo podía ser este festival en este nuevo escenario, digamos. Finalmente, creo que va a ser un festival online. En marzo tomamos la decisión de respetar la fecha y hacerlo independientemente de las condiciones, y que va a tener presencialidad en la medida que la autoridad sanitaria nos lo permita, y por eso mismo estamos desarrollando los protocolos que, de permitirlo, tuviésemos que aplicar, ¿no? Junto con eso hemos conversado con el Colegio Médico para que nos haga un acompañamiento en este proceso, y bueno, seguramente también vamos a tener que contratar una empresa especial para que cuide que los protocolos se cumplan. En definitiva, hacer un montón de cambios en la gestión para poder hacer el festival de este año, que parte el 5 de octubre y, como te digo, inicialmente va a ser online, pero en la medida en que se retroceda la pandemia, quizás podamos hacer algunas actividades presenciales, como en alguna sala de cine o un autocine o actividades de ese tipo, digamos, cumpliendo todos los protocolos. Hay muchas cosas que hacer, las salas hay que limpiarlas antes, hay que limpiarlas después, no solamente limpiarlas, sanitizarlas. Los equipos tienen que cumplir protocolos, hay que impedir el distanciamiento, hay que lograr el distanciamiento social, cumplir toda la normativa con dos objetivos, ¿no? Principalmente los protocolos tienen dos objetivos. Uno, minimizar la posibilidad de contagio, y dos, qué hacer si tienes un caso positivo o un caso sospechoso. Así que en eso estamos trabajando. Sí. Bueno, por ejemplo, hoy día ya se dio a conocer, este fin de semana comenzó el tema en Uruguay, donde ya se vio el tema, y uno de esos es solamente se utilizan las butacas pares y con al menos 2 de distanciamiento para eso, lo cual te daría un 30% del aforo de un teatro, de un cine. Acá está claro, ¿no? Aquí podrían funcionar las salas un 25% porque estamos en la fase 4 del paso a paso. Las salas comerciales en Valdivia no han funcionado, fundamentalmente yo creo por dos razones. Una, que es que el 25% no da como para poder efectivamente hacer rentable el negocio. Y segundo, entiendo que en el protocolo con el Ministerio de Salud le impide que la gente coma en la sala, y el negocio del alimento es un porcentaje importante del negocio de la sala, por lo tanto que esa ha sido la razón por la cual las salas no han probablemente abierto aquí en Valdivia. Efectivamente, porque como te decía, el tema del corte de boleto no es... Hay que invertir en protocolo. Claro. Muchachos, queda la mesa abierta para dialogar, pero antes de nuestras redes sociales nos llega un saludo. Están siendo espiados. Un saludo muy cariñoso a Fernando Lataste, lo voy a leer, a los amigos Fernando Lataste, Rudy Matus y Rodrigo Piña. Helmut Palma. Ah, mira. ¿Qué tal? Muy bien. Algo de sintonía tenemos. No por nada estamos trabajando extra. Está cobrando hora extraordinaria el Ceremi. No, dice que incluso le hubiese gustado participar, pero está preparando un informe para mañana. Seguramente algunos proyectos, algunos fondos nuevos para nuestro amigo de la cultura. Sí, oye. No, entonces, un saludo a nuestro amigo Helmut Palma que nos está viendo a esta hora. Los está sapeando más que nada, ¿no? Sí, muy bien. Ya, pues, a pedir entonces. Ya, muchachos, pidamos. El sombrerito. Mañana vamos a estar a las 8 de la mañana. No sé por qué me tinca mañana tienen que salir a terreno.
Bueno, Bien, estamos a propósito de eso mismo y del Ceremi, o sea, parte importante de lo que ha pasado también y se ha evidenciado la fragilidad y la institucionalidad cultural en las regiones, o sea, digamos, no hay ni una capacidad de respuesta porque efectivamente las cosas que se deciden en ese ministerio también son enormemente centralistas como en otras áreas, por lo tanto... Kenmul me imagino que tiene súper buenas intenciones y cosas de hacer, pero en realidad tienen muy pocas herramientas para efectivamente poder ayudar. Pedro, te responde inmediatamente Helmut, dice, nosotros no tenemos horas extras, dice. Y Rodrigo te dice, siempre contesto el celular, ellos lo saben, ¿ah? Y aquí, esta está buena, esta está buena. Eso es verdad. Eso sí, así que palo recibido, palo entregado. Muy bien, muy bien. Claro. Oye, yo no quiero dejar pasar este punto que tocó. Me parece bien tocó. que el Ceremi participe en este debate, interesante, a través de las redes sociales. Porque cuando escribió, estamos hablando le dijimos que participe, pero está convocado por el informe para mañana. Eso y en dijo. cuanto a esto, claro, le vamos a creer, dile que le creemos. Hay un dejo de confianza aún. Así es. Le damos claro, yo lo que no quería dejar pasar. Sí, dime, Pedro. Sí, no, solo que efectivamente estamos viendo, y le interesa esto al Ceremi, cuánto afecta esta pandemia, ¿cierto?, al arte y la cultura en la región de Los Ríos, más allá de lo que es lo habitual, digamos, lo que es local, pero la cultura, el desarrollo, las nuevas obras, las nuevas creaciones, cuándo, cómo, dónde, qué perspectivas hay con respecto a poder llevar adelante nuevos proyectos, si ni siquiera se han terminado lo que se pensó empezar, porque en definitiva es eso, hay cosas que ni siquiera se iniciaron este año. Claro, eso yo Pedro, creo. Y otras cosas, o sea, por ejemplo, el Teatro Cervantes, o sea, el Teatro Cervantes está restaurado hace ¿cuánto? 4 años, 3 años. Y todavía no tiene un modelo de gestión, no tiene quien se haga cargo. Entonces cuando decimos que este problema no es de la pandemia, sino que finalmente en realidad son muchos los indicadores de que efectivamente no está en ni una prioridad de nadie. Eso también va un poco de la mano lo que decías tú, que eso quería tocarlo y me gustaría también escuchar la voz de Rodrigo Rudy y también de Pedro, el tema de lo que decías tú, la fragilidad de la institucionalidad de la cultura. Sí, fragilidad, debilidad, porque no hay un posicionamiento férreo. No estoy diciendo que en este caso el Ceremi o la ministra no den el ancho para el cargo. Lo más probable es que lo den, lo más probable es por algo están ahí. El problema es eso también, que esto es centralista. Toda la decisión se toma a nivel central y el central aún más en un grupo férreo chiquitito que, por ejemplo, no vamos a dar cifras para que no quede un llanterío, pero que determinaron de manera muy inconsulta un reajuste francamente asqueroso para el tema de la cultura. Y esa fragilidad de la institucionalidad está dada por la misma institucionalidad del gobierno chileno, que nos lo estoy representando en la actual figura presidencial, que es la de ahora. Tampoco defiendo la anterior porque también fue bastante débil y más débil también esta institucionalidad. Claro, o sea, de hecho la excusa que se da a conocer en estos últimos meses es que, claro, como es un ministerio recién instalado, ha percolado poco la capacidad de gestión, pero no es un problema de instalación del ministerio de ahora, es un problema de prioridad de política pública, y es de hace muchos años. De hecho, en unas cabildos que se hicieron hace muchos años acá, me acuerdo, en el Hotel Aguilán, con el entonces Consejo de Cultura, y en una de las reflexiones me acuerdo que yo igual hice como el resumen, tuve que salir a hablar, y creo que dije algo que en realidad me costó la postulación de fondo, seguramente, pero yo dije, oye, si el Ministerio de Cultura va a seguir funcionando igual de mal que lo que es el Consejo, quedémonos con el Consejo, si el Consejo más o menos conocemos cómo funciona. Y aparentemente ha sido lo mismo. En realidad, quizás con un presupuesto mayor en términos de gestión interna, pero los resultados no han sido mayoritarios. El ejemplo clarísimo de que en
presentación, discurso de rendición de cuentas de hablar del actual presidente, cultura no es nombrada en nada. Y eso no es casual, es simplemente el reflejo de que no es una prioridad para el sector. Y eso hay que verlo, cómo lo solucionamos. Sí. Claro. O sea, imagínate que la empresa privada no cree en la cultura, no invierte en cultura. Y si el ministerio y el gobierno no mira la cultura como el patio trasero, está muy difícil que el tema se vaya a desarrollar. Y ya ahora con la pandemia, imagínate que hay una total fragilidad. ¿Cuántas salas no van a cerrar y ya han cerrado sus puertas? En Concepción cerró uno de los locales más importantes que había para la música en vivo, que la bodeguita Nicanor, cerró sus puertas. Y era un espacio pero fundamental para la música popular chilena. Acá en Valdivia pasa lo mismo, o sea, yo estoy en las cuerdas. La Rata Envenenada creo que es otro lugar también que tenía para música en vivo. Últimamente ya no estaban haciendo música en vivo, con esto peor. Y así están las cosas. Esto es una catástrofe para la cultura y para la música chilena. Claro, quedan los fondos, siempre hay que postular, es la única forma, pero si hay menos fondos, si esto no es prioridad, estamos en una crisis pero complicadísima para la música y la cultura chilena y valdiviana. En realidad, si esto sigue así, si la pandemia no para, no sé en qué va a terminar, en qué catástrofe va a terminar, qué va a pasar en realidad, quiénes van a sobrevivir. ¿Es predecible otro apagón cultural? ¿Se vislumbra? O sea, yo me imagino que si esto sigue así, si los músicos no tienen dónde presentar sus obras, dónde poder también obtener recursos a través de sus obras, la mayoría va a tener que optar por buscar otro tipo de ingresos, porque la música en este momento no le está dando a nadie. O sea, la música, el teatro, el cine, en todas las áreas en realidad. ¿Y cuánta gente esa que es artista ahora, que se va a dedicar a otra cosa, que quizás le va a ser más rentable, va a dejar en segundo plano de su obra, de ser músico, de crear? Yo creo que puede pasar algo bastante complicado referente a la cultura si esto sigue. Y si no hay soluciones y no hay ayudas también para el área. Eso es lo más probable están todos ustedes esperando, que haya ayuda real hacia el área y también en temas que bastante delicados, como lo decías tú, porque a ver, esto nuevamente, como decían ustedes, esto es circular, esto es un encadenamiento. A ver, a ti te va mal, recordemos el gas, donde hay espacio para los músicos, Rudy bien lo sabe, donde hay un espacio. Te va mal, vas a tener que cerrar, no hay una ayuda. Ya hay gente que no va a tener pega, sonidistas, DJ, tramoya. El músico no va a tener dónde presentarse y así sucesivamente, y vemos una cadena totalmente de decadencia de la cultura, el espacio para lo principal, no solo realización nacional, más específicamente realizaciones locales, que es lo más grave. Claro, de hecho, hay una cosa que es fundamental. Siempre se habla de cultura, y muchas veces también nos estamos refiriendo específicamente a actividad artística y actividad laboral vinculada al arte. Y eso es parte de la cultura, pero esa tendencia a meter todo como cultura invisibiliza mucho las individualidades específicas y las cadenas productivas de cada sector, si se quiere ver desde ese punto de vista. Claro, no hay donde tocar, o se reduce la posibilidad de espacios donde tocar, pero eso también, aparte de la actividad artística como tal, hay una actividad económica atrás, porque obviamente si tú no puedes presentar tu música, hacer tus lanzamientos, obviamente no hay venta de discos, no vienen tipos, volvemos a lo mismo, no vienen otras bandas de fuera de la ciudad a hacer su presentación de obra. Obviamente también hay problemas de que esa banda tiene que comer en Valdivia, tiene que alojarse en Valdivia, tiene que consumir otro tipo de la venta del merchandising, las poleras, toda esta cadena productiva. O sea,
no es solamente el hecho de que el músico no puede presentar su obra, involucra mucho más. Y eso hay que tenerlo en la ecuación, hay que tenerlo claro. O sea, no es solamente de que se pueda haber un apagón cultural. Yo ahí discrepo un poco con, no sé, en Chile con todos estos problemas que hubo, dictadura y todo, la cultura sigue, o sea, la actividad artística, la creación artística, si bien no fue tan masiva, eso es clarísimo, pero sigue ocurriendo. Subterráneamente existe, pero todo el bienestar económico que pueda traer el desarrollo de la creación es lo que se ve más dañado en realidad. Bueno, sí, efectivamente, en ese tema también, decías tú, hay que un poco desmenuzar este tema y no decir, claro, cuando se habla de cultura, es como un gran magma, ¿no? Y no hay más allá de eso. Ahí se invisibiliza muchas cosas. Desde ese punto de vista, ese tema, ese ámbito, como tú decías, bueno, otro de los temas también que está dentro de esta cadena productiva es que los artistas, los músicos también tienen que pagar la sed. Eso te faltó también algo primordial, pues si no solo va a ser comer en esta vida. Hay que tomar un jugo, una agüita mineral, como todos los buenos músicos, ¿no? Claro, apoyar la industria cervecera valdiviana es parte de la economía circular, ¿no? Absolutamente. El ecosistema creativo. Claro. Eso también es un arte, el arte de la cerveza, artesanal. ¿Viste? Todo entra en el arte y la cultura, ¿no? Nada que ese. Pero es verdad que, o sea, es cierto, risa, pero es cierto. Es sinónimo de risa y talla, pero es verdad. Muchas marcas de cerveza valdiviana apoyan muchas bandas que crean, no solamente del rock, de música popular en general. Nosotros también esperamos que una persona que venga al Festival de Cine, después de ver una película, vaya a tomarse una cerveza, tenga una buena conversación, se junte una persona de afuera con un valdiviano y de ahí se genere a lo mejor un proyecto nuevo. Eso es finalmente lo que se busca, y claramente la cerveza y el café ayudan en ello. Claro, eso es lo que tienen los espectáculos y la muestra en vivo, que aparte del arte y del músico, de la obra como tal, hay un tema social ahí, una tertulia, conversación, salen ideas. Como ejemplo concreto, en el ámbito que movemos nosotros y la Asociación de Rock está muy vinculada con los proyectos del proceso formativo de escuelas de rock, que se llama, que en el fondo hoy por hoy es de música popular, ¿no? El rock quedó el mote porque tiene más de 20 años, pero es música popular, creación. Y se hacen estos encuentros regionales, y eso es el momento, es el evento en el día, y después se acaba todo. Y siempre nosotros proponíamos, oye, pero este país es tan largo, hagamos un intercambio. Entonces, como asociación, nosotros hicimos un intercambio formal con las organizaciones de Arica. Entonces, un año trajimos la banda de Arica, pero necesitábamos que este festival no fuera la pura acción, fueran 2 días o 3 días en el cual se puedan unir otros agentes de esta industria, productores o gente de los estudios de grabación de Valdivia. Hay fábricas de sellos discográficos acá, entonces se podía generar toda una conversación, lo que dice Fernando. Después, obviamente, utilizando el marco geográfico de la ciudad, la historia de la cerveza, y vamos remando. Y eso lo pudimos ver cuando hicimos una alianza con Uruguay, como ya que sacaste el tema de Uruguay, de que hicieron su alianza. Nosotros, como Rock Valdivia, yo personalmente generé una alianza con la Asociación Gremial de Músicos y Artistas de Uruguay. Entonces establecí un convenio de que todos los años hay una banda valdiviana en un festival de Montevideo, y yo me traía una banda de Uruguay. Ellos veían de dónde la sacaban, de qué parte de Uruguay, y me la traían a Valdivia. No era un intercambio Chile-Uruguay, era un intercambio Valdivia-Uruguay. Pero allá el festival de ellos dura 4 días. Y seguramente, bueno, yo tuve la suerte también de ir a tocar el tercer año que hice ya el convenio, fui con mi banda, y tocamos el primer día y el tercero. Pero esos 3 días tú andas en este mundo que andaban mexicanos, andaba gente de Bolivia, andaba gente de Argentina, y empiezas a generar este nexo. Entonces era explicarle al Ministerio de Cultura en ese tiempo, 2015, 16, 17, 18, oye, veamos la posibilidad de que estas actividades tengan esta posibilidad de encuentro, que no es solamente ir a tocar y seguramente el carrete de turno que se pega cada uno y chao. No, aquí hay algo, no es un vil paseo de curso nomás.
Dejemos hablamos la posibilidad de que se genere algo más. El intercambio con Uruguay me costó pelea con el Ministerio de Cultura porque no puede ser. Eso te iba a preguntar, el tema de querer ponerle seriedad a la actividad. Hablemos específicamente de esta actividad, el intercambio con Uruguay. De darle seriedad, que no sea el carrete de turno, vamos, tocamos, nos pegaremos una borrachera, no nos la pegaremos, cada uno se verá, y nos volvemos. O sea, ya no, claro, no es paseo de curso esto. Y el tema de profesionalizar eso, ¿qué es lo que tiene que pensar uno? Que es bien recibida esa idea. Pero al parecer no fue así. No, complejo, porque este festival, estas infraestructuras regionales están hechas para la música, para potenciar la música regional, creación local. Ya, pero estamos abriendo la oportunidad. Ya, entonces, mira, nosotros con otro presupuesto vamos a ocupar ese espacio, pero ningún ítem presupuestario va a ser gastado en esta banda de Uruguay. O sea, esto nosotros lo financiamos de otra parte. Lo único que sí vamos a utilizar el espacio. Y claro, quizás podría haber tenido una banda valdiviana tocando, bueno, va a ocupar ese espacio en ese concierto. Ya no le gustó mucho, pero sí, que sí. Según 2016 vuelvo a establecer el convenio, 2017 me acompaña el proceso formativo Escuela de Rock y el Central a Uruguay, me acompaña. Y ellos establecen un convenio nuevo allá. Y finalmente pasó a ser parte de la política pública de tener intercambio internacional. Wow. Sí, mira, qué bueno. Súper sencillo. No importa, si hay que ir abriendo política, y allá se dieron cuenta de que la reunión que se hizo fue en el Parlamento de Uruguay, en la Cámara Legislativa, y ahí estábamos metidos todos, ¿sí? Nos abrieron la Cámara Legislativa y conversamos con todos los tipos y se firman los convenios. O sea, de hecho, está bien, en el nombre del rock andamos todos poniendo la pelota, pero vamos, si uno igual está trabajando y está generando instancias más allá de... Andaba circulando una foto que subió el Freddy de Combo Chabela, que fue unos campamentos musicales en Uruguay, y llegó el mismo Pepe Mujica a esos campamentos, a saludar a los chicos, a los músicos que estaban ahí. Sí, pues. Eso ya te habla de otra cosa, eso te dice algo más, que hay no solo reconocer la creación artística, sea musical, sea televisiva, sea radial, sea de cine, te habla no solo de reconocimiento, sino que te habla de una cosa que yo creo que nos falta a nosotros, te habla de respeto hacia los creadores locales. Y la otra cosa muy, muy puntual, ya que estamos en ese ámbito. El 2016... tuve la posibilidad, 2016, ¿sí? La segunda vez que fui, con Fumabaila, ¿sabes? Tuve la posibilidad de conocer al alcalde de Montevideo. Montevideo tiene 8 municipios, el municipio A es el más grande, más como en la parte central. Y lo conocimos, a don Gabriel, y conversamos, y finalmente dije, en una de esas lo podríamos invitar a Valdivia, en este marco de fluvial. Y ella me dijo, bueno, háganme llegar una invitación un poco más formal. Me gustaría juntarme con el alcalde de allá. Perfecto. No prosperó eso. Jugamos cartas, tiramos cartas. En el fondo parece que lo que había que hacer era que yo lo trajera, lo dejara en mi casa y se lo fuera a dejar al alcalde de turno. Y de hecho, explicamos el segundo año lo que hicimos hacer de nuevo. Oye, ahí en Montevideo también hay un festival de cine, es chico. Ahí solo hablamos con Fernando y en una de esas pudiera ser interesante que venga este alcalde, porque el alcalde de Montevideo me decía, queremos establecer convenios de sostenibilidad, de aguas limpias, de cultura, no sé, pues en una de esas Chile nos parece un modelo que podríamos ver, pero agarramos cultura, ya. Y el rebote acá fue así, ¿usa para qué? Y era como, o sea, haciéndolas casi de eventuales embajadores, nada. Complejo. No me sorprende. No, para nada. ¿A quién le va a sorprender si ha nacido aquí en Chilito? Y ahora, bueno, ese mismo Gabriel ahora es diputado. De hecho, conversé hace 15 días con él. Y vamos a ver si en 8 años... que venga ahora en condición de diputado, en una de esas, capaz que ahí lo puedan agarrar más, no sé. Y ahí se puede establecer un convenio de circulación, porque estamos viendo eso, ¿sí? Circulación de obras, para allá y para acá, el cine, abrimos la cerveza. Bueno, yo cada vez que viajo para allá, me voy con la cantidad de cerveza que puedo, valdiviana, y reparto para allá. Y cuando vamos a otras partes, y a otras ciudades también,
Esos mismos convenios que hicimos nosotros, como los facilitamos a Arica también lo estableció, también lo estableció a Punta Arenas, teníamos otros convenios. Y toda la ¿Cómo salimos de esta? ¿Cómo? ¿Cómo se sale de esto? ¿En qué están ustedes? ¿Proyectándose para qué? ¿Para una nueva normalidad? ¿Ya adaptando proyectos y todo aquello para lo que viene sin saber lo que es realmente o no? Se está avanzando, bueno, ahora se va a hacer este festival, va a ser online obviamente, y se van a unir 14 regiones a hacer este festival online. Lo más probable que sea las primeras semanas de septiembre, y eso es parte con la Seremía de Cultura. Y ahí Helmut es parte importante de la gestión que él está realizando. Y bueno, vamos viendo que cómo se va dando los protocolos de sanidad. Conciertos de envío está clarísimo que no van a haber. Entonces ahora lo que tiene que ocurrir es que toda esta capacitación técnica en función de la tecnología, bueno, que pueda servir para algo. Ahí hay otra crítica. El Consejo de Cultura en los últimos años dejó de lado todo lo que eran plataformas digitales. Cada vez que postulábamos para fondos de comunicación, de medios, la parte digital en realidad como que no quería más páginas web, y ahora de golpe porrazo, ¡pum!, todo a la página web, y vamos haciendo streaming. Y esos streaming, los primeros streaming que se dieron seguramente obedecieron más a una necesidad de artista de tocar, aunque a una cámara, pero no vamos a considerar de que la calidad de esos streaming era como para solventar una carrera musical. Era un streaming muy mal. Bueno, en nuestro caso, primero tratar de sortear el festival de este año. Estamos en la etapa del levantamiento de recursos, de preparando las plataformas digitales para poder hacer un festival remoto. Como decía, si hay actividades presenciales, va a depender de lo que nos permite la autoridad sanitaria. Yo creo que otra reflexión importante también es que cuando esto pillamos, digamos, se encuentra la vacuna y efectivamente recuperamos algo de lo que era nuestra vida pasada, evidentemente pareciera que no vamos a volver exactamente a lo que era antes igual, digamos. Me refiero, por ejemplo, que estas herramientas de trabajo remoto a lo mejor van a bajar en intensidad, pero van a seguir estando súper presentes y van a ser herramientas importantes de gestión también en el futuro. Nuestro jefe de programación, don Guillermo Olivares, siempre me dice, mira, en esta pandemia se ha producido el proceso de capacitación digital más grande de la humanidad. Y eso evidentemente va a traer un conjunto de formas de hacer las cosas distintas en el futuro. Y más a largo plazo, yo creo que, bueno, que no está a largo plazo. Ojalá que aquí en Valdivia y en el país nos pille el sector de la cultura, como decía, con buenas ideas, empezando el proceso constituyente que viene. Yo realmente de esta institucionalidad que hay, creo que más bien podemos esperar cierta inercia más o menos de cómo se han hecho las cosas, y eso no va a cambiar, y que tenemos bastante esperanza. Ojalá que en este proceso constituyente podamos hacer los cambios en la institucionalidad que permitan tener un sector de cultura no solamente más financiado, sino con ese peso político, social, cultural que tiene que tener en un país para que efectivamente pueda ser efectivamente no la cola de la institucionalidad. Pero que en ese ámbito constitucional, ¿qué claramente lo que hay que incluir? Por ejemplo, ¿cómo tendría que ser esa nueva institucionalidad en cuanto a arte y cultura? Por ejemplo, yo creo que, por ejemplo, en cultura y en patrimonio la descentralización es central. O sea, no pueden en ese tipo de decisiones estarse tomando las decisiones en Santiago. O sea, yo esperaría una institucionalidad más fuerte, con más recursos, con capacidad de conversar más con la comunidad artística local. Eso esperaría. No solamente con el Ministerio de Cultura, también lo esperaría del gobierno regional. Vamos a tener gobernadores regionales, elección de gobernadores regionales muy pronto. Esos gobernadores regionales además tienen que presentarse con sus programas políticos. Bueno, ¿cómo va la cultura ahí? ¿Qué vamos a hacer nosotros para conversar con ellos de manera de que contemplen políticas también en el tema cultural? Bueno, hay mucho que hacer, se me ocurren muchas cosas, pero sí, yo creo que lo que es central es que ojalá este proceso nos pille con más cohesión social, con más capital social, como se llama ahora, un poco más unidos como sector.
Y ahí tenemos claramente un potencial constituyente para la región de los ríos, ¿no? En virtud de eso mismo, de lo que decía Fernando, Rudy, Rodrigo y también Fernando, el tema... el tema constituyente, el tema de la posibilidad, la gran posibilidad que tenemos de mejorar la desigualdad de todo ámbito de nuestro país, desigualdad social. El tema de la cultura, ¿cómo lo abordarían ustedes? ¿De qué forma lo harían fuerte en el tema constituyente? Teniendo en cuenta que la amplitud de la cultura, sí que es total. O sea, ¿qué mejor ejemplo? Tenemos 3 invitados, 3 visiones distintas, 3 campos de acción muy distintos y todos hermanados bajo una palabra. Cri, 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 cri. Cri, cri. Bueno, lo primero que se me ocurre es lo que está pasando hoy día, o sea, toda la dimensión de este país multicultural, lo que está pasando con el tema, el conflicto Estado chileno, pueblo mapuche. Ahí hay un enorme tema que tiene que ver con nuestra identidad, que tiene que ver con nuestra cultura, un enorme tema a resolver, no solamente yo creo que para la región de la Araucanía y de los ríos, de la Biobío, es lo que estamos más involucrados, sino que para todo el país. O sea, ahí solo hay una dimensión cultural que tiene que estar pesada, tiene que pesar en el proceso constituyente para que efectivamente podamos superar este problema enorme que tenemos como país con nuestros pueblos originarios. Y eso tiene una dimensión cultural enorme. Claro, tiene que ser abordado de mejor forma. O sea, está pasando en Temuco, pero todos sabemos que el mayor porcentaje de mapuche en Chile viven en Santiago. Y quizás de qué forma, ya como es un poco, ya saliendo un poco de esa cultura, yéndose, trabajando ya con todo lo que tiene que ver con el área más urbana. Los que están en la Araucanía, no sé, están tratando de rescatar sus orígenes, su cultura, están ahí todavía resistiendo un poco. Pero claro, yo creo que este nuevo proceso constituyente debería, como decía Fernando, tiene que estar un poco más descentralizado. No sé, los mismos fondos que estamos hablando delante, ser más tratados acá. Por ejemplo, ¿qué mejor que Helmut va a saber quiénes son los que están trabajando bien acá, quiénes están haciendo cosas siempre, quiénes necesitan ganarse proyectos? Eso debería estar tratado en esta nueva asamblea que se van a realizar en este nuevo proceso. Pero ¿qué parte del arte y la cultura tiene que tener rango constitucional? ¿Cuál? ¿Desde qué? Porque claro, la nueva constitución, y entiendo que estamos todos de acuerdo en que tiene que haber un apruebo, pero la pregunta es, la nueva constitución no es la panacea, no es la que nos va a solucionar todos los problemas. La nueva constitución no es la que de un día para otro, ¿cierto?, va a hacer que el arte y la cultura florezcan, renazcan, se financien y todo el mundo feliz. Eso no va a pasar. Claro, no creo que haya alguna fórmula en toda área de acción que solucione un problema, ni en el aspecto comercial, ni en la industria, ni en la empresa, que solucione algún problema de un día para otro. Son todos procesos. ¿Pero qué tendría que decir la Constitución con respecto a la cultura? Bueno, y la cultura es la que hace que ese país sea el que sea. Ajá. Así de básico, digamos. Y por lo tanto, hacerla crecer, regar su variedad, fortalecer todas sus manifestaciones, hacen ser el país que somos, digamos, así de importante, digamos. Por lo tanto, eso debiera también, con esa misma importancia, derivarse en políticas públicas, en institucionalidad, así lo veo yo. Esa es la importancia de la cultura. ¿Qué es lo que somos finalmente? Somos lo que culturalmente somos, ¿no? Nuestro lenguaje, nuestras ideas, nuestra forma de resolver los problemas, nuestra arte, nuestros artistas. Eso es lo que es. ¿Cómo se conoce Chile afuera? Bueno, por Gabriela Mistral, por Neruda, por nuestros artistas, también por nuestros deportistas. Y por eso yo creo que es importante. O sea, la cultura nos hace ser los que somos. Y por lo tanto nos define nuestra identidad. Hoy día en la actual constitución la palabra cultura no existe.
esta dimensión no existe en la nueva, en la cultura del 80, en la Constitución del 80. En ese sentido, sí, y bueno, habría que incluir, sí, dale. habría Yo que creo que incluir sí. algo que se relacione en qué forma, o sea, a ver, hagamos una constituyente, habría que dejar claro de qué manera el Estado se inmiscuye, se responsabiliza y se transforma en el gestor cultural de la nación. Claro, hay dos formas, ¿no? O sea, hay constituciones que tratan de reglamentar todo y hay otras constituciones que tratan de más bien de quedarse como en las ideas más gruesas para que después, a través de leyes y su propia institucionalidad, puedan irse convirtiendo en política pública. Yo creo que más bien me gusta la segunda, digamos, una constitución más abierta que una constitución que venga con todos los procesos completamente cerrados. Pero yo creo que lo central es decir esto que te digo. O sea, ¿por qué es importante la cultura? Bueno, porque nos hace ser lo que somos. Así de simple. Concreto, claro. Y involucrado a eso está la territorialidad, el reconocimiento de los territorios y darle la importancia, no solamente en una definición de administración geopolítica, sino que eventualmente, verdaderamente que cada territorio pueda, no puede ser autónomo, porque no somos una república federal, obviamente, pero obviamente los territorios tienen que ser considerados en la toma de decisiones de la aplicación de las mismas políticas que van a ocurrir, y eso acarrea un montón de otras acarrea en el buen sentido de la palabra la expresividad y el acervo de las culturas locales particulares. Un acarreo que es más que necesario, ya que si decíamos lo que decía Fernando, que el tema de la cultura en la Constitución del 80 no existe. Esta es la oportunidad que hay para hacerlo, y claro, como tú bien decías, en el buen sentido de la palabra, el acarreo de la cultura local, la realización, más que la cultura, la realización local, los artesanos locales, los cortometrajes que se hagan. Ese necesita un acarreo fuerte, porque si no estás en Santiago, si no estás al lado de la capital, si no estás sobando el lomo de turno que haya que sobar, se te hace aún más cuesta arriba y volvemos como el bueno de Rudy a hacer un palo gallinero reversible. Utilizando bien los conceptos, ya que estamos con Hombre de la Cultura, por supuesto. No, yo creo que tenemos que desarrollar una institucionalidad más compleja. No puede ser que la única forma de resolver los problemas sea con fondos concursables. El Festival de Cine, no sé, tiene 27 años, un 70% de nuestro financiamiento es público, y de eso un 100% es todo concursable. O sea, todos los años partimos de cero. Somos una máquina de hacer proyectos, cuando en realidad debiéramos ser una máquina de hacer un buen festival de cine, digamos, ¿no? Tras 27 años del festival, uno esperaría, digamos, de que pudiese ser parte de una política permanente, pero hoy día en Chile son alrededor de 15 o 16 los proyectos que tienen financiamiento por ley, proyectos culturales. De esos, 12 están en Santiago, uno está en Valparaíso, el otro está en Concepción, que es el recién inaugurado Teatro Regional del Biobío, y el otro es un conjunto de orquestas de cámara, entre ellas la Universidad Austral, que recibe un financiamiento. Todos los otros proyectos en regiones tienen que funcionar con el sistema de la concursabilidad. Y el sector privado, que también es tan centralista como el sector público, ¿no es cierto? Finalmente, si uno quiere seguir un financiamiento de una empresa privada, termina siempre tocando una puerta en la ciudad empresarial en Santiago, porque el gerente de la empresa regional muchas veces no tiene recursos y no corta nada. Finalmente todo se corta en Santiago. Además, en el caso de la ley de donaciones culturales, ¿cuándo ha funcionado este sistema? Bueno, cuando una gran empresa desarrolla su propio proyecto cultural, ¿no es cierto?, y traspasa, o utilizando este beneficio tributario, la plata de su empresa a su proyecto cultural, ¿no? Corp Artes, Escuelas Arauco, las fundaciones de las mineras, Fundación Capta, son todos proyectos donde efectivamente lo que finalmente la ley de donaciones ha funcionado, ¿no es cierto?, es que cuando una empresa grande desarrolla un proyecto cultural en el cual traspasa, ocupando este sistema tributario, ¿no es cierto?, a su proyecto cultural. Es muy difícil que un proyecto independiente, que no tenga alianzas con empresas privadas que no sean el propio ethos de su proyecto,
tenga financiamiento privado. En el caso del Festival de Cine, alrededor de un 25% de nuestro financiamiento es de afuera. Las empresas que son socias de nosotros en Valdivia son empresas más bien chicas, por lo tanto los aportes son más o menos del tamaño que ellas pueden hacer, y las principales socios están en Santiago. Es que en ese sentido, efectivamente, como tú dices, Fernando, ¿cuándo funciona este tema? Cuando una gran empresa tiene un proyecto propio, crea su proyecto. Es como cierto parlamentario que hacía algunas donaciones a ciertas fundaciones. Entonces, a ver, tengo esta de aquí y la paso para acá. Eso sería en el fondo. Entonces, el escenario para... hablemos específicamente del Festival de Cine. Sí, pero yo no lo miraría tan mal tampoco, porque detrás de eso hay varias fundaciones que ocupan eso y hacen un trabajo cultural interesante. Correcto, pero ¿qué pasa con las producciones más locales, más independientes? Es muy poco probable que tenga financiamiento privado. Claro, efectivamente, pero o sea, eso está bien, por lo menos se hace. Pero ante ese escenario, aún más menguadas quedan el tema de las producciones locales, las asociaciones de comunas, de regiones, o como lo decía específicamente, hablemos específicamente del Festival de Cine. El 75% son platas públicas y nuevamente dices tú que tienen que año a año partir de cero. Entonces, ¿por qué no hacer un poquito, no ser más solidario con... A ver, no estamos hablando de que están intentando hacer un festival de cine que funcione más o menos bien. No estamos hablando de un festival de cine que tiene 5 años, 10 años. Estamos hablando ya de un clásico de buen cine, de calidad, que no tiene el reconocimiento necesario. O sea, yo creo que lo tiene, y cada vez lo tiene más. Yo llegué el año 2001 y me tocaba ir a defender este festival al Core de Puerto Montt. Imagínate lo que era eso. Eso sí que era canibalismo. Entonces, eso sí que era canibalismo. Bueno, pero y cada vez ha ido mejorando y cada vez la mayor cantidad de gente apoya el festival. Desde luego nosotros agradecemos a todos los socios privados y públicos que nos acompañan en este proyecto, pero claramente nosotros, por ejemplo, competimos con festivales que tienen 3, 4, 5, 10 veces más el presupuesto que nosotros en América Latina, y tiene que ver con todo lo que hemos estado conversando. O sea, efectivamente, poder convencer a alguien que el festival no es solamente una especie de fiesta donde llega una gente de Santiago a pasarlo bien a Valdivia, sino que tiene consecuencias importantes. Por ejemplo, el último festival fue el que llevamos mayor cantidad de gente. Llevamos alrededor de 39.000 espectadores en una ciudad de 160.000 habitantes. Eso es súper relevante, es súper grande. Tenemos una programación anual que va en todo el territorio. Nosotros vamos a todas las comunas, hacemos trabajos con colegios, con jardines infantiles. Tenemos una línea también que tiene que ver con el desarrollo de la industria creativa, que ahí hacemos proyectos con Corfo, qué sé yo. Bueno, aún así, gestionando eso, nuestro proyecto termina en diciembre y tenemos que partir de cero, haciendo toda la ritualidad, digamos, de esperar las bases, presentar los proyectos, qué sé yo. Además es re loco porque todos los años nos ganamos los proyectos. Entonces esto es una tontera, ¿me entiendes? Como una especie de profecía autocumplida todos los años, cuando en realidad, si eso va a ocurrir así, bueno, tú pudieses llegar a un acuerdo donde generas indicadores, ¿no es cierto? Y puedes ir mejorando año a año igual, pero te da cierta seguridad, cierta base para poder funcionar. Eso va a tener a lo menos 2 objetivos importantes. Uno, te va a dar estabilidad a un equipo de trabajo. Un festival de cine es realmente una máquina bien compleja de trabajo, con oficios bien específicos, que cuesta mucho mantenerlos durante el año. Y lo segundo, que te permite planificar a largo plazo. ¿Cómo tú vas a traer un invitado importante a Valdivia si de repente hacer esa gestión se demora 2 años? ¿Qué pasa si el segundo año no te ganaste el fondo para traerlo? ¿Le vayas a decir que no lo pudiste traer? Entonces, realmente el modelo de gestión con solo la concursabilidad, el modelo como actualmente funcionan las cosas, finalmente se convierte en una especie de tope que impide que los proyectos sigan creciendo y sigan desarrollando. Oye, Fernando, y en otros países la experiencia de festivales grandes también como el de ustedes, que tengan financiamiento directo, ¿existe? Sí, pues. Casi todo, pues. Casi todo. Casi todo, claro, lógico. Imagínate. O sea, y en Colombia, en Panamá acaban de hacer un festival que lleva, no sé, 10 versiones
y gastan $1,500,000 en hacer este festival en Panamá. O en Colombia, lo que hicieron con el cine, las películas de Netflix se están filmando en Colombia. La película de los 33, como no pudieron falsear el desierto de Atacama, hicieron el desierto de Atacama los exteriores en Chile, pero hicieron la mina del interior en Colombia. Precisamente porque hay políticas que estimulan que las películas se vayan para allá. Muchachos, estamos ya pasadísimos en la hora, la conversación da para más, así que los voy a dejar comprometidos para hacer esta reunión nuevamente. Seguramente al palo gallinero reversible, y Rodrigo, seguramente vamos a hablar sobre el tema gastronomía en otra oportunidad, pero no quiero dejar pasar, quiero que me den su opinión respecto a algunas opiniones, valga la redundancia, opiniones que nos llegan en nuestras redes sociales. Leonardo Alvarado dice: la Constitución podría redefinir el rol de TVN, por ejemplo, el porcentaje de música, cine, literatura, danza, teatro, etcétera, todo chileno, con espacio para promover artistas consagrados, contemporáneos y nuevos, tanto en TVN como en otros medios, nos dice Leonardo Alvarado. ¿Qué opinión les merece eso? Bueno, o sea, en Chile hubo una televisión pública que tiene un directorio que se cuetea políticamente, y eso ha traído finalmente el tipo de televisión que tenemos. O sea, es una televisión que la televisión pública no tiene ningún contenido muy distinto al de la televisión privada. No hay ningún vínculo con educación. Yo encuentro que tenemos una muy mala calidad de la televisión, y la televisión pública peor aún. Y efectivamente quizás la nueva constitución permita también pensar qué tipo de televisión queremos, porque quizás la gracia del momento constituyente que vivimos, ¿no? Nos permite precisamente pensar el fondo de las cosas. La televisión pública chilena compite con la televisión privada. Ese es su objetivo hoy en día. Claro. Sacar números para financiarse. Claro. Y además nunca lo logra, nadie lo logra, ni los privados también. La televisión ya es un negocio que va para abajo. No lo digan a nosotros. En fin. Ya, no empecemos con lloriqueo. ¿Tu opinión respecto a eso que nos decía Leonardo Alvarado, Rudy? Es efectivo lo que dice Fernando, y es así. Es el manejo de política pública, volvemos a lo mismo. Si los diagnósticos están clarísimos, no solamente ahora se volvieron a agudizar y vuelven a salir a flote, pero los análisis están hechos ya hace mucho tiempo. Y mira, un datito extra de lo anterior: festivales, como decíamos, Colombia Rock al Party, que es un festival de metal gigante. Este año hubo una banda chilena de Santiago. Ese festival está hecho por las cámaras de comercio. Intentamos la lógica, ¿okay? Todos esos festivales son gratuitos, de acceso gratuito. Son festivales de 3 días. Un día tocó Juanes, el otro día tocó metal extremo, y después música folclórica. Involucran cine, involucran avances tecnológicos, pero los realizadores son las cámaras de comercio locales, porque entienden de que esto hay expresión cultural, pero a la vez hay economía en el invento. Eso se lo pusimos acá cuando hicieron el año pasado los resultados del último fluvial, y andaba gente, bueno, no había nadie en la cámara de comercio de Valdivia, obviamente, sí. No sabían que había, seguramente no había un buen cóctel, seguramente no fueron. Y si no hay un buen cóctel, no esperes que aparezcan. No, pero ojo, que se creó un nuevo gremio de comercio en Valdivia que está mucho más activo. Aparentemente sí. Sí, tienes razón. Sí, bueno, ahí te tienen un ejemplo claro también. O sea, de hecho, no hay interés, no hay visión, o quizás hay una visión y no la quieren explotar. Hay otro negocio por detrás. Claro. Vamos ahí. Hay un ejercicio que tenemos que hacer. Y sí, lo estamos haciendo hace tiempo, a pulso, seguramente. El problema es que va a ir perdiendo también gente con experiencia, ¿no? Porque de repente llega un tipo, como bien decía hace rato: oye, ya no sé, pues ya tengo tantos años, tengo que dedicarme a otras cosas, no puedo, chao. Y ahí pierde gestión importante de hombres y mujeres. De hecho, estaba leyendo también y dicen: oye, ¿por qué no incorporaron a alguna mujer en el panel? Sí, obviamente tenía que estar presente acá, pero esto va más allá de una cosa de condición de género. Lo que estamos hablando es netamente de industria
transversal o de actividad cultural transversal, no porque seamos hombres tenemos mayores No problemas es la en misma este sensibilidad. sentido. Qué bueno que hicieron ese comentario, porque el sector cultural ha sido especialmente tocado, y dentro del sector cultural las mujeres especialmente aún. Sí, se les complica mucho más todavía. Claro, y ahí cuando ¿Cómo se explica decía... eso? Sí, dale, Pedro. ¿Cómo se explica eso de que la mujer sea más perjudicada? ¿En Yo qué creo que sentido? tiene que ver con que los hijos están en la casa, y seguramente por el modelo patriarcal de familia que tenemos, a ella le toca el 80% de la pega. Ok. Por lo tanto, Bien. serían todas las mujeres, Claro. Bien, no muchachos, necesariamente vinculadas al arte y la cultura. claro, ya estamos Sí, pero en pasadísimos las la hora. estadísticas del sector, claro, ¿no? Evidentemente en esta pandemia pareciera que las cifras con respecto al tema de las mujeres del mundo del trabajo son tremendas. O sea, se menciona que hemos retrocedido 10 años de lo que habíamos avanzado en el proceso de integración de la mujer al mundo del trabajo. Bien, Bien. muchachos, los voy a tener que cortar. Estamos a 10 minutos de las noticias, ya estamos pasadísimos en el horario de cierre del programa, pero como siempre no pescamos el horario, siempre respetamos las noticias, ¿no? Así que son media hora que nos regalamos. Fernando, Rodrigo, Rudy, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir su visión. Se agradece la crítica que pusieron, que porque no hubo una mujer en el panel, hay que reconocerlo. Hicimos una producción, no fue tan acabada, porque el par de llamadas mujeres que pudimos no podían por tema, y te lo reitero, varias dijeron, es que a esa hora, ¿cómo calmo mi cabro chico? Eso, otra dijeron, tengo que preparar un informe, estoy terminando un proyecto, entonces se intentó. Pero se agradece la crítica y se toma de muy buena manera, porque no es que lo hayamos querido dejar afuera de manera intencionada, no se pudo, pero en otra ocasión se repetirá definitivamente. Y les vuelvo a repetir, muchas gracias por acompañarnos en esta locura a esta hora de la noche, cuando faltan 9 minutos para la medianoche, y por supuesto las pantallas de 40 días, 40 noches, y por supuesto invitados más adelante. Sus minutos para despedirse del panel. Fernando. Sí, bueno, muchas gracias. Freddy, Pedro. Quedó pendiente espero que tan volvamos Valdivia no de era, así que eso nuevo. va para otro programa. Muy bien, que volvamos nuevamente a conversar. Hay muchas cosas que conversar, temas que tienen que ver con la infraestructura cultural, no solamente con la situación de trabajo de los del sector de la cultura, cómo se vincula la cultura con la educación, cómo se vincula la cultura con el turismo, etcétera. Hay mucho que conversar, así que bueno, agradecido por la invitación, y ahora a mí me toca ir a lavar la loza. Me parece. Y dicho sea de paso, no es talla, porque dicen, No está ya. no sé, uno como es soltero en defensa propia, dicen que los palmazos duelen. Esa cuestión yo no la sé, por lo menos. Y bien, Fernando, gracias. Rodrigo, ¿también a lavar la loza o no? Sí, parece que sí. Y calladito, Oye, pero no, hiciste gracias calladito, por la gracias por la invitación nuevamente. Cuando quieras. Saludos, chiquillos, gracias por la invitación. Los invito, nosotros estamos haciendo algunos streaming a través del fanpage de Gas Club Valdivia, todos los sábados a las 10 de la noche. Esto también nos permite tener artistas de otras partes. Este sábado tenemos a la banda Neptuno de Temuco. El sábado pasado tuvimos a Pez Perro de San José. José, sí. Sí, pues, y así hemos estado también moviendo un poco el nombre, la página, las bandas que también han estado grabando sesiones especiales para esto. Así que los invito a todos para que el sábado a las 10 de la noche se puedan conectar también en nuestra página. Y nos vemos, pues. Que estén bien, chiquillos. Gracias. Nos vemos en alguna oportunidad. Piña, te propongo algo, porque como nosotros vamos los lunes y viernes, mándanos toda la información los viernes del streaming que vaya a hacer, qué artista va a tener invitado, para nosotros darlo a conocer a medida que pasamos el programa los días viernes. Súper, gracias. Sí, no, encantado. Bien, Así y lo vamos de dos hombres que tienen que lavar la loza a un rebelde sin causa, con causa, hombre reformado, reivindicado, casi canuteado. ¿Cómo podría definirse, don Rudy Matus? Y gracias por participar en este panel, en esta conversación, para dar a conocer desde el punto de vista de la Asociación de Músicos de Rock cómo están pasando esta pandemia, donde me imagino el amor y la lujuria están quedando cada vez más de lado, ¿no? Claro. No, de la loza yo sé, sí, en el restaurante
No, así que, Ah, ya, una perfecto. cosa así. He aprendido harto. No, pero bueno, básicamente agradecido, obviamente, por la posibilidad, y te voy a enviar información cuando tenga concreto lo del Festival del Marea Rock, de este proceso formativo que debería ser primera semana de septiembre, y hay al menos 7 números valdivianos que se van a hacer una transmisión como de 2 días, seguramente. Y, Pero bueno, hagamos un la programa, cuando tengas todo definido, hagamos un programa especial de 40 días, 40 noches del festival, pues corta nomás. Po. en una de esas podría estar el Ceremi, porque Helmut es parte de la gestión, pues. Podríamos estar Ya, con él también. vacunado el tiro. De hecho, la gestión de él fue para conseguir el Cervantes, para poder utilizar el Cervantes, ya que está ahí, como decía Fernando, Que tenga algún tirado, uso. ¿cachai? Puta, claro. Tal cual. Ya que el otro teatro, el de la municipalidad, bueno, después que se quemó y agua, y ahí está, ¿cuánto ya? ¿3 años botado? Creo que es diciembre del 2018. Ya, No, o sea, vamos a comprar 2 añitos ya. ¿Para cuándo? No tiene ¿Fue esa para cuándo. inauguración con alfombra o no? ¿Con alfombra roja? Mínimo, yo creo, ¿no? Y ahí sí que va a haber buen cóctel. Amerita. Ahí sí que hay Amerita. contexto. Claro. Ese cóctel no me lo Eso. pierda. Ya, Fernando, Rodrigo, Rudy, muchas gracias. Y por supuesto, nuestro amigo Pedro Gran, como Juan Ceniciento, antes que sean las 12, su percepción de Sí. este panel, el cual me siento más culto y más refinado. No somos los mismos. Después No, de esta claramente no. conversación. No, obviamente. Agradecer, realmente grato conversar. Son temas que hay que tratar. No siempre están los canales abiertos para hablar de esto, mucho menos medios, pero aquí estamos, en 40 días, 40 noches, Primitivo y en la radio regional, para hablar de estos temas, para que se entienda, porque de eso se trata al final, se entienda la actividad que ustedes desarrollan, se entienda el estado en que se encuentran y también obviamente se conozca lo que viene por delante. Así que gracias una vez más por participar y por aceptar esta invitación, porque como lo decimos siempre, aquí están solo los que quieren estar. Muchas Nada gracias. más, la invitación está hecha para todos y el que no está es porque simplemente no quiso. Después no ando llorando como los pelotas por ahí. Pero, ya muchachos, fuerte abrazo, Gracias, se Freddy. pasaron, gracias Buenas por noches, esta estén bien. conversación. Y en vivo la trampa que hacemos siempre, los dejamos cordialmente invitados y comprometidos para más adelante. Piña, para mandarle información los días viernes, Rudy con más información, cuando veamos el otro lado que estás cagado también, Bravo, uno bravo. con tecito aquí, pues, ¿viste? Y Fernando, por supuesto, hay más que hablar del Festival de Cine y ahí lo estamos haciendo. Fuerte abrazo, muchas gracias por Súper. acompañarnos en esta locura. Chao, que estén bien. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Ahí fue entonces este 40 días, 40 noches, hablando un poco de cultura en un tema macro que se fue desmenuzando con nuestros invitados que supieron darnos a conocer su visión, su percepción y sobre todo el sueño que va de la mano este proceso constituyente y que podría favorecer a la cultura. Eso va a depender de cómo trabajemos todos en pos de una cultura más solidaria, más igualitaria y que deje de ser centralista. Esto fue 40 días, 40 noches, esta locura que hacemos. Muchas gracias por estar con nosotros y gracias a nuestro invitado. Nos vemos hasta el viernes. Chao.